Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes. Miembro del club y ya amiga que ha hecho alguna conferencia más y esta tarde está también con nosotros para hablarnos de cómo liderar con alma las organizaciones. Os dejo con ella y nada, bienvenidos a todos y muchas gracias. Muchas gracias, Aurora. Bueno, esto es una presentación de la Fundación Women Forward, juntamente con Casa Club. Como muchos de vosotros sabéis, los que conocéis la fundación, pues nosotros normalmente hacemos una charla del mes en Casa Club y, bueno, pues en esta época en la que no podemos hacer estas actuaciones presencialmente, pues las hacemos online con Casa Club. El tema que vamos a abordar hoy es un tema que pensamos que es muy eficaz en el mundo en el que vivimos en esta situación, porque es precisamente cómo liderar las organizaciones desde el alma. Bueno, para todos aquellos que conozcáis, que no conozcáis la Fundación, pues la Fundación es una organización cuyo objeto social es crear valor precisamente en las organizaciones, impulsando el liderazgo femenino, utilizando en particular la formación y la investigación y con el propósito pues, de aumentar más mujeres en las organizaciones, en las tomas de decisión y ayudar a crear ese valor en las organizaciones, pues mejorando precisamente el gobierno corporativo, los derechos humanos y diferentes aspectos en los que las mujeres pueden contribuir mucho en las empresas. Nosotros hemos hecho varios programas y proyectos en este ámbito del gobierno corporativo y en particular pues hicimos el programa del Santander, que quizás algunas conozcáis, Mujeres con A, un programa de mentoring entre personal del Santander y personal de Extremadura. Muchas mujeres, altos cargos de Extremadura y también hombres participaron en este programa dirigido a 150 mujeres. Y en septiembre vamos a poner en marcha el programa de liderazgo femenino Impulsa Mujer. Bueno, pues con esto vamos a empezar el seminario. ¿Qué significa liderar? ¿Por qué es importante el liderazgo? Antes de todo, quiero deciros que este intenta ser un programa un poco diferente porque vamos a intentar expresar qué diferencia hay entre un liderazgo desde la mente, desde unas estructuras, que es lo que normalmente hemos encontrado tradicionalmente en las organizaciones, a un liderazgo diferente, desde el interior, desde nosotros mismos, lo que hemos llamado desde nuestra alma. Entonces, ¿qué significa liderar? Pues liderar significa convertirse en líder, ¿no? Es la elección más trascendente que una persona puede decidir, porque implica adoptar la decisión de salir de la oscuridad y llegar a esa luz que todos vean. Nunca hemos necesitado tanto un liderazgo iluminado como lo necesitamos hoy. ¿Por qué? Pues porque la humanidad representamos una amenaza para nosotros mismos. Hobbes decía en su día que el hombre era lobo para el hombre, pero bueno, varios siglos después pues vemos temas tan intrínsecos que componen nuestro hábitat como es el medio ambiente, pero también la pérdida de valores, el compromiso, incluso el rumbo de nuestra sociedad, que son absolutamente vitales en el siglo XXI. Frente a las amenazas que recibimos de ese hábitat, de otras personas o incluso de nosotros mismos, de nuestro ego, ¿cómo podemos convertirnos en líderes? Las primeras preguntas a hacerse uno mismo son cuestiones básicas, pero que muchas veces pues, las personas no saben de verdad cómo resolverlas. Pues cuestiones como ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida o de la organización en la que estoy, en la que dirijo? ¿Cómo puedo conseguir el máximo potencial para conseguir ese propósito? Las respuestas a esas preguntas deben hacerse adoptando ese rol de líder, asumiendo de entrada la responsabilidad de dirigir nuestra propia vida para luego poder interactuar con los demás, en nuestra casa, en nuestro círculo o en nuestra propia organización. El propósito de este webinar es, por tanto, introducir un curso que vamos a poner en marcha en la Fundación sobre cómo liderar el Consejo de Administración. Dentro del curso que comentábamos hace varias semanas, Women Joining Boards, dirigido a mujeres que quieren formarse en gobierno corporativo, bien para formar parte de un consejo de administración o para poner un consejo de administración en marcha o hacer el reporting de la información no financiera.
En el nivel último, el líder es el alma simbólica del grupo, el aglutinador, pero también el servidor. Por eso tiene que entender fundamentalmente cuáles son las necesidades del grupo, porque es aquel que satisface esas necesidades. Y debe satisfacerlas cada vez a un nivel que genere más valor, acorde con la definición del grupo, el que eleva el potencial del grupo en cada una de las etapas. Luego lo vamos a ver más concreto. En este sentido, su poder básico no proviene de otras personas, tiene que estar dentro de su propio ser. Entonces podemos decir que sus bastiones son la creatividad, la inteligencia, en particular la inteligencia emocional, el poder de organización y el sentimiento que le une al grupo. Cuanto más elevado sea ese sentimiento, más será capaz el grupo de percibir su compromiso y de sentirse también comprometido. Por eso, al conectar con el ser interno, con el grupo, tu nivel de liderazgo, el nivel de cada uno, se potenciará convirtiéndose en el líder inspirador que todos deseamos ser. Al dar forma tangible a esta visión, los componentes del grupo nos reconocerán como líder. Algo muy diferente a la líder tradicional, basado en una jerarquía, en estructura y en patrones de autoridad. Estas viejas definiciones de liderazgo que vemos normalmente exaltan el poder, que siempre va aparejado directamente con el abuso de poder que conocemos. Este liderazgo viene de esa imposición exterior, de una detentación del poder, de una estructura de la organización que se trate. El liderazgo con alma, en contraposición, nace desde la propia persona, desde el interior. Por tanto, responde a las necesidades de la persona y a las del grupo. Desde ese nivel más alto, con esa visión, la creatividad y ese sentido de unidad, con ese grupo al que se intenta liderar. Pues en un planeta amenazado por el liderazgo ecológico, todo lo que se haga debe ser sostenible, lo cual significa que debe apoyarse en la conciencia, como parte esencial de cualquier visión de futuro que provenga de ese interior. Podemos decir que desde el alma. El único requisito, por tanto, es saber escuchar a tu guía interior. Entonces, según esto, ¿qué podemos decir que es el mapa o cuál podemos decir que es el mapa de un líder? Pues el mapa del líder, podemos decir que el liderazgo es un viaje en constante evolución como la misma vida. Es un camino, por tanto, bastante impredecible. Sin embargo, a lo largo del mismo podemos apoyarnos en un mapa que vamos a intentar dibujar para ayudar en este aspecto. En este webinar vamos a desarrollar la primera parte de ese mapa sobre lo que significa el liderazgo del alma, destacando los aspectos más claves para ayudar a definir la misión y poder apoyar a la persona que quiera convertirse en líder en ese camino hacia el liderazgo. El mapa entero tiene que componerse, lo hemos hecho con los acrónimos de la palabra precisamente líderes. Lo que debes mirar y escuchar. Mirar y escuchar con tus sentidos, como lo hace un observador neutral que no juzga por adelantado, es decir, hacerlo con el corazón y con la mente. Integrar lazos emocionales significa ir más allá de los aspectos del drama que encontramos en la vida. Para ello necesitamos reconocer, eliminar las emociones tóxicas y entender verdaderamente las necesidades específicas del grupo. Necesitamos desarrollar la conciencia. Significa estar consciente de las preguntas que subyacen a cada reto del grupo. ¿Quién soy respecto al reto? ¿Qué quiero? ¿Qué se necesita en esta situación? Un líder debe hacerse estas preguntas y alentar a que su equipo también las haga, saque lo que lleva dentro y pudiera en función de eso reaccionar y reconocer las necesidades del grupo, como ahora vamos a ver. Tiene que estar orientado a la acción, es decir, actuar, haciéndose responsable de las promesas o metas que se ha trazado el mismo grupo. Para eso se requiere persistencia y tenacidad, así como saber que cualquier situación hay que saberla tratar con una cierta flexibilidad y un cierto humor para no perjudicar esa unidad de la que hablábamos. Recurrir al empoderamiento. La gestión del líder debe mantener una visión, independientemente de la buena o mala opinión de los demás. La generosidad del ejercicio del poder tiene que poder elevar el estatus del líder y también del grupo a la vez. Tiene que ejercer la responsabilidad. El liderazgo responsable consiste en elegir riesgos planeados, predicar con el ejemplo, ejercer la integridad de actuar conforme a los propios valores del grupo. La mayor responsabilidad de un líder
es conducir al grupo por el camino de la conciencia más elevada. Y tiene que tener una cierta sincronía. Esa sincronía nos habla de la habilidad de crear buena suerte. Y es encontrar un apoyo invisible que conduzca más allá de los resultados posibles y elevar el grupo a un nivel superior. Se trata de una habilidad de realizar cualquier necesidad con la respuesta inspirada de la visión que inspira al grupo. ¿Y cuáles son las necesidades que debe inspirar al grupo? Esas necesidades, como decíamos, vienen... A ver, ¿qué he perdido aquí? Estas necesidades se componen fundamentalmente, o bueno, cualquier grupo podemos decir que tiene dos necesidades básicas en la vida. Bueno, necesita plantearse las necesidades y dar respuestas a esas necesidades. Cada día encontramos esos retos, esas necesidades de alimento, refugio, desde las más básicas a las más elevadas. Y necesitamos dar una respuesta adecuada, desde la lucha y la competencia hasta los descubrimientos creativos y la misma inspiración. Las necesidades y su satisfacción deben ser ordenadas para que podamos satisfacerlas y tenemos que reconocerlas en un cierto orden natural. El dramaturgo alemán Bertolt Brecht, que entendía muy bien el liderazgo, pues lo expresó muy bien a través de una frase. Primero va el comer y luego va la moral. También declaró que el regalo más grande que puedes dar a los demás es el ejemplo de tu propia vida. Este sería un verdadero liderazgo inspirado. Entonces, esta escala de las necesidades y las respuestas la conocemos como jerarquía de las necesidades. Es la pirámide de Maslow. Como líder, debes estar al tanto de las necesidades del grupo y debes dar respuesta acorde en cada momento, en cada evolución del grupo, al diferente planteamiento de necesidades. En la pirámide de Maslow empezamos en la parte más abajo de la misma, pues con las necesidades fisiológicas, ¿no? De alimentación, descanso. Si estamos en una organización, pues podamos pensar eso también, ¿no? ¿Qué necesita el grupo de las necesidades más básicas? Que puede ser, por ejemplo, en un momento dado también pues un descanso, a las necesidades de seguridad, de afiliación, del reconocimiento, hasta llegar más arriba de la moralidad, de esos valores en los que se puede inspirar en el liderazgo. Para verlo de alguna manera más claramente, pues podemos poner varios ejemplos. Los movimientos sociales extremistas como pues, el nacionalismo étnico o el fundamentalismo se basan en la respuesta más primitiva y lo que necesitamos es dar respuesta al miedo, al temor, y exigen tratar al grupo con estas respuestas que le ayuden a sobrevivir. La depresión económica, las fuerzas migratorias o una feroz competencia también desatan este tipo de necesidades. ¿Qué ejemplos podemos ver de una manera que lo ilustra muy claramente? Pues teníamos, por ejemplo, Václav Havel, que fue este poeta checo que llegó a ser presidente de la nueva República Checa tras la caída del comunismo. Empezó satisfaciendo las necesidades básicas de los ciudadanos checos, para luego saber elevarlas y satisfacer las necesidades superiores de unidad y de autoestima del grupo. El doctor Martin Luther King Jr., por ejemplo, también supo ofrecer a una minoría de color reprimida en los Estados Unidos la oportunidad de ir más allá de la necesidad de sobrevivir y satisfacer un sentido de dignidad y de propósito espiritual. Empezó por lo básico y supo acompañar al grupo hasta llegar a un nivel inspirado. Podemos decir entonces que el liderazgo inspirado corresponde a las necesidades y respuestas reales. Para ello hay que descubrir esas necesidades y cómo van evolucionando. Esto puede adecuarse pues, a las necesidades en la familia, la comunidad o una corporación. Podemos tener un equipo en lo que necesita al principio es que se vea que bueno, sus necesidades, como decíamos, de descanso, hasta sus necesidades del reconocimiento de los éxitos. De esta manera podemos decir que los líderes y los seguidores se crean los unos a los otros. Los líderes existen para encarnar los valores que los seguidores están esperando o que buscan. Y los seguidores alimentan la visión del líder desde el interior. El viaje del líder es un viaje a la expansión de esa conciencia en el que es capaz de tener la visión de percibir todos los aspectos de la situación.
Normalmente no logramos verlos muchas veces. ¿Por qué? Porque vemos los propios obstáculos internos que tenemos. Ese viaje al liderazgo inspirado, al liderazgo desde el alma, es el que nos enseña a remover esos obstáculos. Es cuando parece que lo que decimos a veces, ¿no? Lo que hemos leído en algunas ocasiones, que el universo conspira para proveernos de la creatividad, la inteligencia, el poder de organización y la unidad que componen ese liderazgo visionario. ¿Y qué caracteriza a un buen líder? Los grandes líderes se caracterizan por tener una visión y poseer la capacidad para ponerla en marcha. Para definir la visión hay que empezar por mirar y escuchar. Mirar y escuchar todo lo que te rodea, pero también tu interior. Es un proceso en 4 partes en los que podemos encontrar una observación imparcial, mirar y escuchar con los sentidos, hacer un análisis desde la mente, mirar y escuchar con la mente, considerar los sentimientos, sentir, mirar y escuchar con el corazón, y la incubación, que podemos decir involucrar a la conciencia, mirar y escuchar desde el interior, desde el alma. Cuando podemos transitar estas 4 etapas, emergerá la visión, la capacidad de poner en marcha el proyecto que deseamos. Es cuando de repente lo vemos todo claro, vemos el camino. Este proyecto, evidentemente, puede ser empresarial, social o de cualquier otro tipo. Entonces, las 4 cualidades que necesita esa visión son pasión, sentir lo que hacemos, por qué lo hacemos, sentir el impulso de llevarlo a cabo, que es el primer paso hacia el éxito, porque permite expresar lo que de verdad somos. Los valores que definen el contenido de la pasión y la dan forma, y el propósito que es el que otorga foco a la visión, conforma la meta y da sentido a todo el trayecto. Por ello podemos decir pues, que el líder inspirador es un visionario de éxito, un apasionado de lo que hace con una visión del panorama general. Esta pasión es la que promueve la dedicación. Os habrá pasado que cuando algo os apasiona, todas las horas se desvanecen y seguís motivados por llegar a la meta. Garantiza por ello el sentimiento de propósito. Los valores aportan la permanencia del propósito. Se convierte en algo esencial que no se está dispuesto a negociar para llegar a la meta. Cuanto mayor inspiración hay, pues más incubada está la visión en el alma, en nuestra conciencia, y mayor conciencia habrá del liderazgo. Así, el líder con mayor potencial es aquel que es más capaz de escuchar al nivel más profundo. Liderazgo requiere una sólida base interior, respeto de uno mismo y una gran capacidad de escucha para entender el nivel de las necesidades del equipo, que podrían variar dependiendo del momento en el que se encuentre la organización en la pirámide de Maslow, como hemos dicho. Cuando se logra llegar al punto en el que somos capaces de mirar y escuchar de esa forma profunda, con todo nuestro ser, estaremos preparados para ser líderes inspiradores del equipo. Y a su vez, nuestro equipo nos reconocerá de esa misma manera como líderes. Sentirá esa unidad y ese compromiso. Lo vamos a poner de otro punto de vista, con otra pregunta. ¿Cuáles son los niveles de percepción? Vamos a analizarlos con más detalle. Para saber mirar y escuchar hace falta desarrollar la percepción. Y ya hemos comentado que esa percepción se puede hacer teniendo en cuenta el cuerpo físico, es decir, los sentidos. Se trata de observar y recolectar información. La mente, que es la etapa del análisis y juicio, el corazón, la etapa del sentimiento, y el alma, con la incubación de la conciencia, de nuestro ser interno. ¿Y cómo inciden estas etapas en el liderazgo? Pues en la observación hay que empezar a ser abierto e imparcial, tanto como sea posible. Escuchar todo lo que se pueda de una manera objetiva, sin juzgar, sin emitir juicios, y escuchando todo de una manera libre y lo más objetiva posible. En la etapa del análisis tenemos que conseguir que simultáneamente la mente toma nota de todo eso que llega desde la observación y la analice. Analice qué sucede, analice las respuestas,
las interprete y las que vayan llegando las combine con las anteriores, pero también sin prejuicios, de una manera neutral y abierta. Después de ese análisis hay que entrar en la etapa de los sentimientos, es decir, cómo percibe tu corazón, cómo siente que es lo correcto. Para ello hay que conectar con el interior. Y ese es en el nivel en el que pueden llegar intuiciones espontáneas, ¿no? Aquello que nos sale del alma y que nos permite dar saltos importantes en nuestra vida. Ver de repente lo que nunca habíamos visto y verlo con una claridad que no conocíamos anteriormente respecto a un tema, respecto a un equipo, respecto a un liderazgo, a un proyecto. Y el último paso es esa incubación que decíamos. Para ello hay que tomar una cierta distancia, relajarse, esperar, formular una visión, formarse una visión, ir al lugar más profundo y buscar cómo esa visión se adapta a las necesidades y a las del equipo, a las de los que nos rodean. Por tanto, un líder emerge de sí mismo, de su propio interior, y hace coincidir su percepción interna con la situación externa. Voy a poner un ejemplo en el que podemos apreciar claramente cómo funciona cada nivel de percepción, con un ejemplo histórico que todos sabréis muy bien, pero que encarna perfectamente estos 4 niveles. Un hindú de 24 años llegó a Sudáfrica en 1983 y entendió que podía ser golpeado si se empeñaba en viajar en la parte del tren que normalmente estaba reservada a los blancos europeos. Si insistía en viajar en esa parte, le dirían que debía viajar en segunda, independientemente de la clase de billete que podía adquirir. Ese pasajero era Mahatma Gandhi. Evalúa la situación utilizando los 4 niveles de percepción de la siguiente forma. Con los ojos miró a su alrededor y percibió discriminación. Con la mente analizó la posibilidad de poner en marcha una nueva táctica para intentar cambiar las cosas, la desobediencia civil. Con su corazón sintió que debía buscar la justicia social y con su ser, en su interior, con su alma, comprendió su visión, la de conseguir la libertad del pueblo indio a cualquier precio. En el corazón de la campaña de Gandhi para liberar a la India estaba su misión de elevar la conciencia de los indios, por encima del poder persuasivo del gobierno colonial británico. Gandhi infundió confianza en el pueblo indio para que cambiara la visión de sí mismo y pasara de sentirse víctima a asumir la responsabilidad que se requería para liderarse. Fue por ello el ejemplo del verdadero líder por excelencia, consciente de una identidad esencial, consciente de un alma. Las formaciones habituales en materia de liderazgo, en casi todos los casos, utilizan la palabra y visión casi siempre desde una perspectiva intelectual. A los futuros líderes se les enseña a utilizar sus mentes para analizar diferentes escenarios hipotéticos y elegir entre las mejores opciones de acuerdo a la lógica, desde la mente, dejando de lado el sentimiento, la intuición, el espíritu visionario y la sabiduría de la conciencia, del alma. Este ejercicio desde la mente resulta insuficiente y los líderes no se rigen por esos valores naturales que como seres humanos la mayoría compartiríamos. Esas son las carencias que vemos hoy en día en las organizaciones, en el liderazgo. Por eso vemos líderes que no están inspirados. Porque nadie puede negar que los grandes líderes son también grandes almas. Almas a las que se reconoce por la conexión con los valores que normalmente compartimos pues, desde ese derecho natural, ¿no? Y de forma un poco más práctica, ¿cómo podemos encontrar nuestro verdadero propósito a nivel profesional? El secreto del gran liderazgo hemos visto que reside en estar conectado con nuestra conciencia, con nuestro interior, con el alma. Todos somos capaces de seguir el camino que une el cuerpo, la mente, el corazón y el alma. Al hacer la conexión con el alma surge el verdadero propósito de la vida y entonces se convierte en la base de la actividad que queremos desarrollar o que desarrollamos. Es así también cuando a veces hay esos cambios de carrera, ¿no? Cuando hemos visto que nos ha inspirado a cambiar y hacer algo completamente diferente a lo que hacíamos y que surge de nuestro interior. Algo con lo que disfrutamos, como decíamos antes, y no vemos pasar el tiempo. Los líderes manifestamos de esta manera la parte más interna de nosotros mismos. ¿Y cómo podemos definir el alma? Pues el alma es la esencia de nuestro verdadero ser y ahí podemos encontrar pues, la revelación, la creatividad, la imaginación, la inteligencia profunda, es decir, la intuición que nos inspira en el día a día.
Cuando sabemos lo que sucede en lo más íntimo de nuestro ser, sabemos que lo que hacemos es lo correcto y aquello que hacemos pues tiene otra dimensión, se vuelve infinito. ¿Por qué? Pues porque nuestro compromiso se posiciona a ese nivel. Estamos tan comprometidos que prácticamente somos capaces de hacer cualquier cosa. Pues eso es lo que tenemos que buscar. Para desarrollar entonces nuestro propósito profesional, debemos estar seguros que la oración que lo exprese defina nuestra misión verdadera de una manera verdadera y profunda. Y para llegar a esa esencia y que nos identificamos con ella, lo ideal es llegar a través de una sola palabra o dos. Por ejemplo, en el ejemplo que hablábamos de Martin Luther King, podríamos decir que él estaba allí, ¿no?, para terminar con la discriminación racial y la injusticia social. Al simplificar esta idea en una sola palabra, podríamos concluir en que la misma sería, pues por ejemplo, libertad. Libertad lo definiría perfectamente. Si hablamos de la misión de Charles Darwin, pues podemos decir que Darwin estaba en el mundo para observar cómo cambia la vida y cómo se adapta la vida al ambiente. En una sola palabra podríamos hablar de evolución. Si queremos buscar la afirmación que represente nuestra misión personal o en relación con nuestra organización, tenemos que buscar dos componentes. Uno es el perfil del alma, el perfil interno que nos conecta, que refleje nuestros valores o los de nuestra organización, y la visión personal de la organización, que refleje las intenciones de la misma o las que queremos lograr en la organización. De forma práctica, ¿cómo podemos expresar el perfil del alma? Como os digo, estas preguntas las podéis utilizar para lo que queráis, el liderazgo, el grupo de liderazgo que queráis ejercer. Vuestra familia, vuestros amigos, en el trabajo en el que estéis, a nivel social, donde sea. Entonces, aquí os he puesto una serie de preguntas, os voy a contar el ejemplo, cómo lo respondería yo, para que veáis cómo podéis definir el perfil del alma, el vuestro o el de la organización. ¿Cuál es mi contribución en la vida, en mi organización? ¿Qué es lo que yo otorgo o qué valor creo yo en esa organización? ¿Cuál es el propósito de lo que hago? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Cómo me siento cuando tengo una experiencia que me otorga gran satisfacción, que me hace sentirme realizada? Mucho, poco, ¿cómo os sentís? ¿Cómo estáis inspirados? ¿Quiénes sois vuestros héroes o heroínas a nivel personal, de la historia, la mitología, la religión, a nivel empresarial? ¿Qué cualidades busco en mi mejor amigo, en mi jefe, en mi mentor? ¿Cuáles son mis habilidades y talentos excepcionales? ¿Cuáles son las mejores cualidades que manifiesto en mis relaciones profesionales? Esto requiere que lo hagáis, como decíamos, yendo hacia el interior, no simplemente, de una manera precipitada. Por ejemplo, yo lo podría definir así si os hablo de mi propósito. Pues mi propósito es crecer personalmente, sacar a la luz mi verdadero potencial y desarrollar todas mis posibilidades, incluso las que aún desconozco. Contribuye a la vida mostrando comprensión en todos los niveles en los que actúo y apoyando a los demás. Cuando tengo mis mejores experiencias de conexión conmigo misma, siento paz y mayor unidad con el grupo que me rodea. Y mis héroes pues son el mismo Gandhi, Rigoberta Menchú o la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, pues aquí hemos definido el perfil de nuestro alma. Ahora necesitamos definir nuestra visión, que puede ser personal o profesional. Entonces, para ello os he preparado aquí también una serie de preguntas. Quiero vivir en un mundo en el que, ¿cómo me gustaría que fuera ese mundo? Me sentiría inspirado al trabajar en una organización que cuide el medio ambiente o que mejore tenga una forma de trabajar en equipo en la que me siento integrada. Me sentiría orgullosa de liderar un equipo ¿cómo es ese equipo? ¿Cómo tienen que ser esas personas que compongan el equipo? Un mundo transformado para mí sería pues el que tiene compromiso, busca una visión, tiene una misión.
¿De qué manera tu trabajo en la empresa o en tu familia, en tu vida, refleja la visión delineada en el ejercicio anterior? ¿Qué necesitas de tu equipo, de tu organización para que se acerquen a tus ideales? ¿Y qué puedes ofrecer tú a tu equipo de organización para acercarlo a tus ideales? Bueno, pues cuando tengas la visión, después de tu perfil del alma, podemos definir la misión. La visión tienes que partir de las dos transparencias anteriores, como decíamos, el perfil del alma y la visión, y entonces la misión que sustenta todo lo que hago es, y allí podéis empezar a compaginarlo y escribir la misión. Pero vamos a ver qué características tiene que tener esta misión. Para expresarla de forma clara tiene que ser simple y concisa. ¿Por qué? Porque de lo contrario no procederá de una verdadera visión. No será suficientemente clara, no es suficientemente profunda. No estarás convencido en un momento dado. Su enunciado debe ser de fácil comprensión. Vamos, tan fácil que lo pueda comprender hasta un niño. ¿Por qué? Pues porque entonces sí será algo inspirado, algo que esté basado en la espontaneidad y en la verdad, que pueda entender una mente que no está moldeada por la experiencia. Debe estar anclada dentro de ti, debe sentir que forma realmente parte de ti. Incluso que puedes afirmarla aun estando dormido, es decir, que debe nacer de la conciencia de tu propia alma. Debes poder compartirla con entusiasmo e inspiración. Los demás tienen que poder sentir que te apasiona realmente, que estás comprometido. Y finalmente debes poder resumirla en un par de palabras, como por ejemplo servir, crecer, evolucionar, inspirar, la transformación del crecimiento de mi organización, la diversidad o la unidad de mi grupo de amigos o el amor de mi familia o cualquier otra cosa. Si os fijáis, el término inspiración deriva de la misma raíz latina que respirar y espíritu. Cuando inspiras a los demás, haces que todos se acerquen al espíritu de tu visión. Los motivas a respirar pues una misma atmósfera, ¿no? Esa atmósfera emana de tu alma y por eso estás preparado entonces para liderar desde el alma. Y entonces tu mismo equipo reconocerá ese liderazgo. Bueno, pues este webinar es una pequeña introducción a este curso que, como os decía, estamos preparando de Women Joining Boards y ahí lo que vamos a hacer es trabajar el liderazgo desde el alma en el Consejo de Administración para crear mejores dinámicas dentro del Consejo de Administración a través de diferentes prácticas. Pero antes de acabar, quería comentaros, bueno, un cuento muy inspirador en el que podéis ver cómo una persona que teóricamente es el líder, como es un maestro, puede empezar, bueno, puede sentirse profesor, enseñante, lo que podríamos decir, o líder. Y cómo en este caso esta persona evolucionó y aplicó esos 4 niveles de percepción a lo largo de todo un periodo, supo apreciar en esos niveles de percepción cómo ella iba evolucionando y cómo al final acabó siendo ese líder de inspiración y cambió completamente la vida de uno de sus alumnos. Bueno, pues es un pequeño cuento. Una mañana, la señorita Thompson pues fue consciente de que había mentido a sus alumnos. Les había dicho que les quería a todos por igual, pero se había fijado en Teddy, que estaba en la última fila, y se había dado cuenta que no había sido sincera. Había estado observando a Teddy durante el curso anterior y pensaba que no se relacionaba bien con sus compañeros, que su ropa y él mismo necesitaba mucha higiene personal. Además, el niño pues, se comportaba de manera desagradable con los profesores. Llegó un momento en que la señorita Thompson disfrutaba poniendo malas calificaciones, bajas puntuaciones, porque pensaba que era lo que merecía su dejadez y la falta de esfuerzo de Teddy. En el colegio había una norma obligatoria y era que cada maestro revisara los expedientes de los alumnos al inicio del curso a lo largo de su historial. Pero la señorita Thompson fue delegando esta tarea respecto a Teddy hasta el final posible. Al llegar el turno, que ya no lo podía postergar más, pues se encontró con una sorpresa. En el primer curso vio anotado que el expediente de Teddy decía que era un chico brillante, de risa fácil, que hacía los trabajos pulcramente y tenía buenos modales, y que era una delicia tenerle en clase. La señora Thompson estaba desconcertada y siguió leyendo. En el segundo curso, la profesora había notado: Teddy es un alumno excelente y muy apreciado por sus compañeros, pero tiene problemas en seguir el ritmo porque su madre está quejada de una enfermedad terminal
y su vida en casa no debe ser fácil. El maestro del tercer curso había añadido: la muerte de su madre ha sido un duro golpe para él. Hace lo que puede, pero su padre no le presta interés. Si no se toman pronto cartas en el asunto, el ambiente de su casa acabará afectándole irremediablemente. La profesora de cuarto curso había notado: Teddy se muestra encerrado en sí mismo y no tiene interés por la escuela. No tiene demasiados amigos y a veces se duerme en clase. Avergonzada de sí mismo, la señorita Thompson cerró el expediente. Después de Navidad, todos los niños le regalaron detalles envueltos en brillantes papeles de colores y todos estaban muy orgullosos de que la señorita Thompson los abriera en clase delante de todos. Cuando llegó el turno a Teddy, pues le entregó un paquete toscamente envuelto en una bolsa de tienda de comestibles, una bolsa de papel del supermercado. En el interior había una pulsera con algunas piedras de plástico, algunas faltaban, y una botella de perfume medio vacía. La señorita Thompson también lo abrió delante de todos y todos rieron. Pero la señorita Thompson decidió ponerse la pulsera, a lo hondo lo bonita que era, y ponerse el perfume en la muñeca. Teddy aquel día salió el último de clase y antes de irse se acercó a la señorita Thompson y le dijo: señorita, usted huele hoy como mi madre. Aquel día la señorita Thompson decidió que dejaría de enseñar escritura, lectura y cálculo y se dedicaría a educar niños. Comenzó a prestar especial interés a Teddy y a medida que trabajando con él, la mente del niño volvió a la vida. Cuanto más cariño y más atención le prestaba a ella, más deprisa aprendía. Al final del curso, Teddy estaba entre los más destacados de la clase. La señorita Thompson recordó su mentira del principio de curso. Seguía no siendo cierto que quisiera a todos los alumnos por igual, porque Teddy se había convertido en uno de los preferidos. Bueno, la historia sigue que Teddy fue tomando contacto con la señorita Thompson a lo largo de los años y dejándole notas, primero después debajo de la puerta y después escribiéndole cartas. Y en las cartas le indicaba cómo gracias a ella él había ido evolucionando en su vida, hasta acabar con la última nota en el que le recordaba que era la mejor maestra que tenía. En la última carta, o la anteúltima, Teddy le escribe diciendo que había decidido, tras licenciarse, hacerse maestro, hacerse profesor en la universidad. Y se refería a la señorita Thompson como la mejor maestra del mundo. Y en la primavera la señorita Thompson recibió una carta más en la que Teddy le informaba de que se iba a casar con la mujer de sus sueños y que le proponía ser el testigo de su boda y acompañarle al altar. La señorita Thompson aceptó y fue a la ceremonia y se puso las piedras falsas de Teddy, la pulsera de las piedras y el perfume de su madre. Entonces Teddy le susurra al oído: gracias, señorita Thompson, por haber creído en mí. Gracias por haberme hecho sentir importante, por haberme demostrado que podía cambiar. La señorita Thompson le susurró: te equivocas, Teddy, fue al revés. Fuiste tú el que me enseñó que yo podía cambiar. Hasta que te conocí, yo fui una persona que enseñaba cálculo. No sabía lo que era realmente cambiar vidas, transformar y ser el líder de mis alumnos para que después pudieran ejercer su puesto, su pasión en la sociedad. Bueno, pues aquí vemos cómo la señorita Thompson fue capaz de convertirse en líder después de observar con los ojos, ver con el corazón, sentir con el corazón, entender con la mente, con la observación de todas las informaciones, incubar en su alma el convertirse en líder. O sea, aquí ha convertido en el líder de Teddy, porque también Teddy la reconoció como tal. Por lo tanto, todos podemos ver que podemos liderar si lo hacemos desde el alma, con la observación imparcial de mirar y escuchar con los sentidos, el análisis, mirar y escuchar con la mente de forma objetiva y sin hacer juicios, con los sentidos, con el sentido, mirar y escuchar con el corazón e involucrando a la conciencia, mirando y escuchando con el alma. Bueno, pues después de esto tenemos unos seminarios que preparamos en la Fundación Woman Forward dirigidos a diferentes grupos, liderando con alma, pues sobre el liderazgo personal, el organizacional, el comunitario y el profesional. Y bueno, pues si en algún momento necesitáis alguna información sobre ello, pues estamos a vuestra disposición
y aquí os dejamos los datos de la Fundación Women Forward para lo que necesitéis y si queréis, en cualquier caso, pues colaborar con la Fundación de cualquier manera, como voluntarios, como socios de la Fundación, como líderes inspiradores o bueno, si nos queréis colaborar con nosotros en algún proyecto empresarial. Pues muchas gracias y si tenéis alguna cuestión que preguntarme, estoy aquí a vuestra disposición. Creo que todavía nos quedan 5 minutitos. Pues si te parece, Miriam, vamos a ver alguna pregunta que ha habido. La verdad que la mayoría de comentarios ha sido dándote las gracias. Hay una persona que no puede escuchar, no sé si al final lo habrá conseguido. Sí, bueno, hay una persona que dice que si vais a compartir este documento. Maro comenta, Maya Angelou decía que nadie recordará lo que dijiste o hiciste, pero todos recordarán cómo les hiciste sentir. Efectivamente, ese es un tema muy importante desde el liderazgo, desde el alma, precisamente, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Bueno, para lo malo no se puede liderar, pero también nunca se olvidará cuando a alguien le has hecho sufrir, precisamente por lo contrario. Bueno, voy a publicar todos los comentarios positivos. Siguen comentando que inspirador, que muchas gracias, pero no hay ninguna pregunta. No sé si alguien aquí. No. Sí, la pregunta es si se puede ser considerado un líder sin el reconocimiento de los otros. Pues la respuesta es que yo creo que no. Él sería un líder a nivel estructural, ¿no? A nivel del puesto que tienes en una organización, a nivel de esa estructura interna, a nivel de la detentación del poder. Pero realmente dentro del liderazgo, como entendemos el liderazgo, no serías un líder, sería simplemente un jefe. Bueno, pues esta es una buena pregunta. ¿Cómo mides o tienes claro el feedback de que lo estás haciendo bien como líder? Si estás conectado, normalmente, como el liderazgo viene del interior, lo sentirás. O sea, aquí la maestra, en el cuento que os he contado, que os lo he contado por eso, porque se ve cómo ella cambia, y al principio ella se da cuenta que no era el líder de esos niños, simplemente les enseñaba cosas, pero no ejercía una transformación en sus vidas, ¿no? Entonces, no era un líder. Pero cuando lo estás haciendo bien, ese liderazgo está conectado en tu interior y lo sientes. Y por otro lado, las personas a las que lideran te lo hacen sentir. Te hacen sentir que no eres solamente un jefe, sino una persona inspiradora que hace crecer al grupo. Y también hay un tema externo, que es lo que hemos visto, es la pirámide de Maslow. Cuando tú haces crecer a un grupo, las necesidades del grupo van creciendo. Ese es el dato más objetivo. Si van creciendo, es que lo vas haciendo bien. Pero normalmente el grupo te lo hará sentir. Las mujeres tienen más problemas para liderar que los hombres. ¿Cómo cambiar eso? En realidad no. Las mujeres tienen menos problemas para liderar. ¿Por qué? Pues porque normalmente tienen más inteligencia emocional, son más observadoras y muchas veces también tienen más espíritu crítico, que son condiciones importantes. Al principio me había planteado hacer una parte de la presentación hablando de la diferencia entre un liderazgo femenino y masculino basado en los arquetipos. Y pensé dedicar una parte de la ponencia. Pero luego, como ya me salía bastante larga,
y pensé que de todas maneras este tema ya era denso, no lo quise mezclar porque, bueno, realmente tanto mujeres como hombres pueden ser líderes con plena capacidad, pero sí que, bueno, hay algunas características de lo que se llama el arquetipo femenino que pueden ayudar más. Otra cosa es que las estructuras de las organizaciones, como están muy jerarquizadas y han sido detentadas muchas veces pues, por hombres, y esas organizaciones se basan mucho en formas de actuar de las propias empresas con ciertas barreras, como puede ser pues, el estrés asociado a las promociones o incluso algunas formas de discriminación o todas las que podemos denominar propias del techo de cristal, pues sea más difícil para las mujeres a veces llegar. Pero no es que tengan más problemas, bueno, quizás esa era la pregunta. Los problemas para liderar a las mujeres normalmente vienen ligadas a la estructura de las organizaciones. Hay otra pregunta que me dice que si un líder nace o se hace. Esto puede estar basado mucho en la psicología de las personas, en el ambiente y también en la aspiración. Si hemos visto que si una persona sabe observar, sabe sentir, sabe integrar eso que observa en su juicio, en su conocimiento y conecta con su interior, puede hacerse un líder. Esta profesora no era líder, no nació líder. Se dio cuenta después de ese proceso y por eso hemos concluido con que todos podemos ser líderes de lo que queramos o del grupo al que queramos liderar. Pero para ello tenemos que tener esa conexión. Es evidente que hay personas que tienen una mayor percepción o porque han sido educados o porque sí tienen mayores soft skills y también tendencia natural, ¿no? Gente que tiene mayores niveles de inteligencia emocional. No cabe duda que esos son soft skills que ayudan muchísimo y con las que muchas personas nacen. Pero, pues en la totalidad de las personas se podrían hacer. De hecho, este curso de liderazgo que estoy comentando va destinado a eso, a hacer que las personas se conviertan en líderes, porque aquí solamente hemos visto la primera de esas 7, digamos, skills, ¿no? Para convertirse en líderes, de esos líderes que hemos visto. Hemos visto el saber y escuchar. Hay 7 más con sus correspondientes ejercicios y dinámicas de grupo para convertirse en líderes. Sí. Sí, echo de menos en el actual contexto de crisis sanitaria, económica y social el liderazgo de las mujeres y cuál es la forma, en tu opinión, de dar un vuelco a esto y reconvertirlo en una oportunidad para las mujeres. Bueno, pues esto es una pregunta interesante, ¿no? Muy actual, que yo creo que hemos visto, ¿no? Hemos visto claramente que de los 12 líderes presidentes mundiales liderando la crisis del coronavirus, 7 de los 12 mejores han sido mujeres. Entonces, bueno, esto ha sido comentado mucho internacionalmente, hemos leído varios artículos sobre ello y hemos visto precisamente una característica muy propia que antes comentaba de las mujeres, que es saber escuchar, escucha activa, ¿no? Y quizás un poco más de humildad. No quiero decir que no haya hombres que no sean así y no quiero decir tampoco que todas las mujeres sean así, porque no sería justo. Pero sí que tiene algo que ver, ¿no? Porque, hay muy pocas mujeres presidentas en el mundo y da la casualidad de que 7 de los 12 mejores líderes en esta crisis son mujeres. Entonces, sí que se ve, de alguna manera, a pesar de que a veces se contestan estos temas, que las mujeres tienen una buena preparación de base de esos soft skills para ser líderes. ¿Cómo podemos cambiar eso? Bueno, pues hay que cambiar las estructuras de la sociedad y las estructuras de las organizaciones, ¿no? Yo creo que esto es un reto que tienen todos los países, unos más que otros. Pues ahí hemos visto claramente que en Finlandia, en países como Finlandia o como Islandia, pues este reto está bastante superado. En Francia, aunque no hay una mujer presidente, pues vemos que el poder económico y social está ya muy repartido, aunque sea gracias a una ley de cuota de género. En Alemania, a pesar de que sea un país muy machista, pues no han tenido ninguna duda en reconocer el liderazgo de una Angela Merkel, que también es muy líder en este sentido, porque ella realmente ha puesto muy claro
que ella sabe escuchar y sabe reunirse de los mejores, sabe retirarse cuando hay otros profesionales que pueden dar respuesta mejor que ella a cualquier situación, sabe actuar, sabe tomar decisiones y sabe elevar el grupo y mantenerlo en los valores en los que ella cree. Así que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en este sentido y, bueno, esa es, si queréis, la definición propia de la Fundación Women Forward. Por eso os quiero invitar a todas a que nos ayudéis en esta labor que hacemos, a que os hagáis socios y que nos ilustréis también con vuestras ideas o vuestras preguntas, vuestras inquietudes, porque nosotros preparamos nuestros programas en función de lo que nosotros os manifestáis. Bueno, en la newsletter que os hemos enviado este mes, en la que teníais esta invitación precisamente, no sé si algunos habéis contestado a una encuesta que poníamos en el texto, en las que os pedíamos el que nos comentéis qué temas de preferencia queréis que abordemos en la Fundación. ¿Cuáles de esas barreras, cuáles de esas necesidades consideráis más importantes desde las organizaciones, desde las empresas? Pero bueno, no solamente empresas, sino también otro tipo de organizaciones o ONGs. Así que, pues eso, deciros que estamos a vuestra disposición y que queremos contar con vosotros en nuestro trabajo diario en la Fundación. Pues sí, exactamente, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es liderar nuestros propios sueños, porque ese es el primer paso para convertirlos en la realidad. Otro seminario que podemos hacer, otro curso, es cómo convertir esos sueños en realidad. En eso estoy trabajando ahora. No sé si hay alguna pregunta más y si no, pues os agradezco muchísimo vuestra atención y agradezco también a Casa Club la oportunidad de colaborar con la Fundación. Y lo dicho, podéis escribirnos a info@womanforward.org o seguirnos en redes sociales. Pues en principio no hay más preguntas, Miriam. Te siguen dando las gracias por la estupenda presentación. Así que nada, solo nos queda agradecer a todos los asistentes este tiempo y, por supuesto, a ti tu generosidad por estar esta tarde con nosotros. Pues muchísimas gracias, Aurora. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Adiós.